Buenas tardes, en el presente video nosotros les vamos a explicar los principios físicos y químicos de asepsia y antisepsia en el consultorio dental, además de los diferentes tipos de esterilización para el instrumental. Para conocer el proceso de esterilización es necesario conocer los conceptos de asepsia y antisepsia. Asepsia es el conjunto de procedimientos que impiden la llegada de un microorganismo. Un ejemplo de ello es con las técnicas quirúrgicas. Y la antisepsia es el proceso que destruye los microorganismos de la piel o de las membranas mediante sustancias químicas. Otro desinfectante muy efectivo es el glutaraldehído. Este es un líquido aceitoso de olor agudo, por lo que puede llegar a ser tóxico para todo el personal que se encuentra en contacto con él. Se usa principalmente como un desinfectante de equipos médicos odontológicos y de laboratorio. Es un potente bactericida y se usa como un desinfectante en frío, solo que su efectividad puede verse limitada frente a algas y hongos, y algunas desventajas, como ya les comenté, es que es tóxico, irrita piel y también mucosas. Si queremos esterilizar el instrumental, debemos dejarlo sumergido por 10 horas y si solo queremos desinfectarlo, este debe de estar por lo menos unos 20 minutos. Cuando lo saquemos del glutaraldehído, debemos enjuagarlo perfectamente con una solución estéril para evitar que al paciente le provoque alguna irritación o alguna alergia. Radiación ionizante. En este se ocupan dos principales, los cuales son los rayos gamma, que son radiaciones ionizantes que se usan en la industria de los artículos médicos, odontológicos y farmacéuticos. Se caracterizan por una alta energía y gran penetración, aunque tienen una desventaja que es un método muy costoso. Después vienen los rayos ultravioleta, que son radiaciones no ionizantes. No tienen efecto esterilizante sobre algunos microorganismos. Son de baja energía y escasa penetración. Su acción es superficial y se usan para mantener una baja tasa de microorganismos en el quirófano o en el área odontológica en este caso, y para mantener estéril el instrumental una vez que ha sido ya esterilizado. Óxido de etileno. Es un poderoso agente esterilizante gaseoso de acción lenta, inflamable cuando aparecen concentraciones iguales o superiores al 3%. Y altamente tóxico. Esta sería una gran desventaja, más que nada cuando es ingerido e inhalado, así que solo se recomienda para la instrumentalización. La razón de su uso es la capacidad que tiene de esterilizar a temperaturas ambientes o su poder de penetración es alto. A este gas son permeables el polietileno, el nylon y el celofán, por lo que se usan como embalajes. Se emplea en cámaras parecidas a autoclaves. Su mecanismo de acción es la alquilación de la pared celular del microorganismo. Tiempo de esterilización varía entre 10 a 16 horas a temperatura ambiente, 25 centígrados. Depende de variables como el vacío que se produce, la humedad, la concentración del gas y la temperatura. La esterilización puede ser válida hasta 5 años si el embalaje se ha mantenido intacto. Etapas de la esterilización con óxido de etileno: acondicionamiento y humidificación, ingreso de gas, exposición al gas, evacuación, aireación. Las ventajas que contiene el óxido de etileno son alta capacidad de penetración, como ya mencioné antes, no daña materiales sensibles al calor y tiene un largo tiempo de validez de esterilización. Dentro de los métodos de esterilización físicos, yo les hablaré del calor seco. Este cuenta como característica que la esterilidad se consigue por altas temperaturas de aire. Es un método muy usado en estomatología. Consiste en el aprovechamiento del calor que se produce a través de una resistencia eléctrica dentro de un recipiente herméticamente cerrado. Los cuidados que se debe de tener con este equipo es que se prohíben esterilizar materiales plásticos como guantes y artículos de goma, frascos con líquidos acuosos, líquidos inflamables, algodón, gasa o textiles, así como instrumental rotatorio como lo son turbinas y contraángulos. El tiempo de esterilización oscila de entre 1 hora a 170 grados centígrados o 2 horas a 160 grados centígrados, ya que las bacterias son más resistentes al calor seco que al calor húmedo.
El protocolo para la esterilización en seco: se conecta el equipo a un estabilizador de voltaje, se ubican los paquetes dentro de la cámara sin apilarlos, de modo que queden espacios libres entre ellos. Colocar los controles establecidos, como lo son cintas testigos o pruebas de esporas, se cierra la estufa y se espera que se alcancen los 160 grados centígrados de temperatura y se empieza a medir el ciclo de esterilización de 2 horas. Al apagar la estufa, al terminar el ciclo de esterilización y cuando la temperatura haya descendido de entre 70 a 60 grados centígrados, se debe de abrir el aparato y retirar el instrumental. Se debe desconectar el equipo de la corriente eléctrica al terminar las labores diarias. Existen hornos con un ventilador en su interior que permite la circulación forzada de aire, lo que garantiza la homogeneización de la temperatura. Tiene la ventaja de mayor penetración y requiere menos tiempo de esterilización. Las ventajas de la esterilización en seco: es un método efectivo y seguro para esterilizar metales y espejos, pues no oxida o corroe los bordes cortantes y estos no pierden filo. Las desventajas de este método es que necesita un ciclo largo, de tener una penetración pobre y destruir elementos termolábiles. Esterilización por calor húmedo en autoclave. Es el medio más práctico y eficaz para la esterilización en el consultorio estomatológico. La esterilización se logra por el vapor de agua supercalentado y mantenido a presión que provee una caldera de metal y las paredes resistentes, así como una tapa de cierre hermético. Se compone de un cilindro de cobre con una tapa en su parte anterior, la que se cierra herméticamente. En su interior hay varias divisiones donde se coloca el material a esterilizar. En su parte inferior hay un recipiente que se llena de agua, la que al recibir el calor de un serpentín de gas o eléctrico encuentra la ebullición y produce el vapor de agua necesario para la esterilización. La parte superior de este equipo presenta 3 aberturas. En una de ellas hay una válvula de seguridad que funciona con un contrapeso, que sirve para comunicarse con el exterior. Al frente tiene 2 relojes, uno que indica la presión y otro la temperatura, respectivamente. Este aparato tiene dentro de una camiseta metálica que le sirve como protección. Una vez colocado el material a esterilizar dentro, se le pone una cinta testigo. Entonces se cierra la puerta teniendo cuidado de que el pin de seguridad esté en su lugar, se cierra la válvula de escape de vapor y se programa de la siguiente manera. A una temperatura de 134 grados centígrados con una presión de 2 kilogramos por centímetro cuadrado entre un tiempo de 3 a 5 minutos o con una temperatura de 121 grados centígrados con una presión de 1.5 kilogramos por centímetro cúbico con un tiempo de 15 a 20 minutos. En el autoclave está prohibido esterilizar grasas, aceites, vaselina, talco en paquetes o vendajes con algunos medicamentos o vaselina. Ventajas del método de calor húmedo. El ciclo necesario para la esterilización es corto, se caracteriza por una buena penetración, da la posibilidad de esterilizar gasas, algodón, campos, gomas y otros materiales, así como la de esterilizar instrumento rotatorio. Las desventajas de este método: los instrumentos cortantes pierden filo y produce corrosión del instrumental por la humedad. El plasma es el cuarto estado de la materia no sólido, no líquido, no gaseoso. Consiste en un conjunto de iones, electrones y partículas atómicas neutras que se producen mediante temperaturas altísimas o fuertes campos electromagnéticos. Es un método reciente de esterilización, rápida, a baja temperatura, baja humedad y sin residuos tóxicos, pues sus residuos finales son oxígeno y agua. Su mecanismo de acción es sobre los radicales libres producidos de la ionización del gas de la presencia del campo magnético, interactúan con las membranas celulares, las enzimas o los ácidos nucleicos y destruyen los microorganismos. Como ventaja tiene acción bactericida, virucida, fungicida y esporicida. Permite la esterilización de materiales termosensibles. Y como desventajas, tiene largo tiempo de exposición a agentes esterilizantes, corrosión del instrumento, toxicidad de la solución empleada, costo elevado y dificultad operacional. El formaldehído es un agente químico con alto poder microbicida. Actúa por alquilación de la pared celular de los microorganismos. El formaldehído es un alergeno potente con un olor penetrante e irritante a muy bajas concentraciones. No es explosivo ni inflamable en concentraciones usadas como esterilizante.
Para la esterilización existe como solución de formalina o como hidrato polimérico. En forma de solución, el formaldehído está presente como un monohidrato glicol de metileno y una serie de polioximetileno de bajo peso molecular que aumenta con el aumento de la concentración del formaldehído. Las ventajas del formaldehído es que su aplicación puede ser sobre materiales como el termolabil, látex, goma y plásticos. Las desventajas del formaldehído es que no es apto para líquidos ni polvos, posee una menor capacidad de difusión y penetración, es irritante y alergeno para el operador, es una sustancia tóxica y posiblemente cancerígena. Se prohibió en Japón, Canadá y Australia debido a su alta toxicidad. Se necesita el empleo de normas de bioseguridad para su uso y el límite de exposición con el líquido es de 0.75 partes por millón por 8 horas de trabajo. La esterilización con formaldehído se realiza en autoclaves a temperaturas entre 50 y 80 centígrados. Tiene una serie de etapas. La primera etapa consiste en un vacío inicial con entrada y salida de vapor que aumenta y eleva la temperatura de la carga. La siguiente etapa es una serie de pulsos que inyectan gas de formaldehído dentro de la cámara, seguido por un periodo de retención para que el formaldehído penetre en la carga. El vapor vuelve nuevamente a entrar en la cámara a la presión requerida para obtener la temperatura de operación. Se crea un nuevo vacío y se repite nuevamente la inyección de formaldehído. El número de pulsos puede variar hasta un total de 20. En la última etapa, el formaldehído es eliminado de la carga, alternando repetidamente la evacuación y el lavado con vapor o aire. Existe el peligro de formación de paraformaldehído. La imagen que podemos observar hasta el último se muestra un esquema del ciclo de esterilización por vapor con formaldehído. Entre 50 y